existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a ese montón que somos juntos, porque si dejamos de estar juntos ya no somos este montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Ustedes saben, de lunes a viernes de 14 a 16 aquí en la M530, Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo, tenemos para ofrecerles un pacto de gentilezas. Sí, como decía Eve Bonafini, al fin de cuentas la radio es un asunto que funciona en los teatros de la mente. Nosotros gentilmente creemos que podemos combinar imaginaciones, las vuestras y las nuestras, y que si lo hacemos, un programa que se autopercibe como un viaje puede resultar para todos una experiencia. Y entonces, si están de acuerdo, si podemos concebir juntos un programa de radio como un traslado, un viaje, la epifanía del movimiento, tal vez podamos apartarnos de los lugares que duelen en el centro de la escena, esa escena montada siempre por el adversario, por el enemigo, por el dueño del poder. Y si de guerras y batallas culturales se trata, tal vez fortalecer la agenda propia y no caer en la trampa de la agenda ajena nos ayude a cultivar nuestros propios anticuerpos, o más o menos así. Marina Lesser, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes para vos, buen martes, Carlos Polimeni, también para la audiencia, YouTube y a M530, quienes estén ya conectados. ¿Estuvo bien la experiencia Feria del Libro? Bueno, tuvo sus bemoles. Sus bemoles, sí. Fue muy linda la presentación de Valeria Di Croce, como le dicen, del Arca de Milei y por qué ganó Milei y cómo nos detenemos en algo que es menor, ¿no? Que son las derrotas y victorias electorales, y también el preguntarnos por qué y para qué. Le acompañaban Federico Vázquez, de Editorial Futurock, y también de Futurock El Medio, y Víctor Hugo Morales, en una presentación que fue muy amena, amorosa, y donde se pudo intercambiar ideas muy interesantes sobre el tiempo. Pero cuando fui al estacionamiento para retirarme, me encontré con Gerardo Milman. Hola, Ger, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Milman? ¿Cómo andás? No, eso fue lo menos que le dije. Bueno, se cruza gente. Sí, en los lugares públicos, claro. Exacto, uno se cruza gente en los lugares públicos, pero me hizo acordar a cuando veía en los 90 que teníamos esa infortunio de encontrarnos represores sueltos por ahí, claro. ¿No? O sea, no sé si te habrá pasado, habrás con alguna anécdota, ¿no? Habrás tenido montones, hasta Astiz. Claro, Astiz. Y bueno, tuve como esa sensación, como una sensación de tener que decirle de todo, así que le dije de todo, pero él nunca se dio vuelta para escuchar quién le estaba diciendo de todo, hasta el momento en que le dije, vas a ir preso. Y en el momento que le dije, vas a ir preso, como todo delincuente confeso, se dio vuelta y me dijo, ¿quién me va a meter preso? Así que a confesión de parte de Carlos Polimeni, solo quedaría una justicia que existiera, que relevara la prueba, porque hay alguien que le garantiza la impunidad a Gerardo Milman. Vaya el inconsciente, el subconsciente y el consciente. Y empiezo así, exprofeso, porque en esta, la ciudad que estadísticamente tendría más cantidad de psicoanalistas en proporción a su población y más cantidad de psicoanalizados, hay un sitio en el barrio de Palermo que alguna vez se llamó Villa Freud, por Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Después las crisis políticas y económicas hicieron que tal vez haya menos consultorios y menos pacientes del psicoanálisis en esa zona, pero como hoy es el día en que recordamos el nacimiento de un genio de todos los tiempos, a la hora de mitigar el dolor ajeno, como Sigmund Freud, vamos a trazarle aquí en la radio un homenaje que creemos pertinente. Cuando hablamos de, soñé tal cosa, ¿qué significará? Incluso lo hace gente para jugar a la quiniela. Cuando encontramos una explicación posible a un accidente. Cuando hablamos del inconsciente o del subconsciente. Incluso en una prolongación, cuando hablamos del inconsciente colectivo. Cuando mencionamos el malestar en la cultura. Cuando afirmamos que las personalidades de los seres humanos en parte se definen por la infancia. Estamos dando vueltas sin querer al universo de Sigmund Freud. Un médico que se convirtió con el correr de los años en una de las figuras claves del pensamiento y la acción del siglo XIX, cuando murió en la época de la Segunda Guerra Mundial, en septiembre de 1939, estaba como refugiado político viviendo en Inglaterra. Nació en una ciudad que hoy sería parte de la República Checa,
mas casi toda su vida transcurrió en Viena hasta que llegaron los nazis. Y los nazis no solo lo hostigaron, sino que encarcelaron a parte de su familia, allanaron su consultorio, porque hablar del psicoanálisis en términos de la época, durante el apogeo de Hitler, era prácticamente un desafío político. Había nacido un día como hoy, el 6 de mayo de 1856. En su programa de televisión, siempre imprescindible, Filosofía aquí y ahora, José Pablo Feynman echa un paseíto por el asunto del origen, en una obra homónima de Sigmund Freud, de la caracterización de la cultura y su malestar. Freud escribe muchos textos, pero el texto más filosófico de Freud es de 1930 y se llama El malestar en la cultura. ¿Qué es esto de la palabra malestar? Pero antes, otra cosa. 1930, faltan 3 años para que Hitler sea canciller del Reich. O sea, son tiempos oscuros. Era el fin de la República de Weimar, era el fin de Hindenburg, era el ascenso de Hitler al poder en 1933, y ahí, en medio de ese marco indudablemente pesimista, es que Freud escribe El malestar en la cultura. Y este malestar es el siguiente: la cultura, para poder realizarse, tiene que sofocar los instintos primarios, primitivos, esenciales del hombre. Los instintos que naturalmente surgen del hombre, la sociedad los tiene que sofocar, los tiene que maniatar para poder construir la cultura. Entonces, la cultura vive en perpetuo malestar, va a decir Freud, porque la condición de posibilidad de que exista una cultura es que los hombres sofoquen, aten, sujeten sus instintos más primarios, aquellos que harían de ellos precisamente las bestias feroces, las aves de rapiña que Nietzsche tanto admiraba. La cultura, dice Freud, se basa en la represión. Todos tenemos que reprimir nuestros instintos para que la cultura pueda realizarse. Se basa en el sofocamiento, y hay un instinto que sobre todo es el que va a decir Freud, es el que hay que reprimir, y es el instinto sexual. El instinto sexual es el instinto fundamental que el hombre tiene que reprimir. Ahora bien, todo esto no es algo que no tenga consecuencias. Reprimir todo esto genera la neurosis. O sea, el hombre de la cultura es un neurótico, porque ha reprimido en él sus instintos fundamentales, y sobre todo el principal de ellos, el instinto sexual. Si los hombres, librados a sus propios instintos, se matan entre sí, hay que imponerles la cultura para que puedan vivir juntos. Pero al vivir juntos significa este sofocamiento de sus instintos. Alan Parsons Project, con un tema llamado Freudiana, o Freudiana, como ustedes quieran. La discusión en torno a Freud, la discusión en torno al psicoanálisis, vulgarmente lo conocemos como el padre del psicoanálisis, las vertientes que desarrollaron algunos de sus discípulos, técnicamente siempre estuvieron en el centro de una polémica, tal vez, porque los oscurantismos, el nazismo como una de sus expresiones máximas, el pensamiento de derecha y de ultraderecha, siempre bien, mirando a la ciencia, consideran subversivo que el sexo ocupe un lugar predominante en nuestras conciencias, que existan conscientes e inconscientes y subconscientes, y que además haya gente que abone y se dedique la vida a explorar estos asuntos que son profundos, recónditos y están en todas las naturalezas humanas, para intentar nada más y nada menos que mejorar la vida de los seres humanos. En la gran polémica que subsiste sobre Freud, unos los consideran solamente un científico que hizo una tarea importante en el campo de la medicina, descubrió gran parte del funcionamiento psíquico humano, y otros lo consideran más como un filósofo, alguien que ayudó a partir del conocimiento científico a replantear la naturaleza humana, y con ello
emprendió una lucha contra los tabúes. Esta segunda parte implicaría plantear que las teorías fallan en un examen riguroso, y la verdad es que eso no está comprobado. En 1938, el mismo año en que en Estados Unidos Orson Welles, que nació un día como hoy, hizo la experiencia de la Guerra de los Mundos por radio, es decir, cuando la radio era una novedad en la comunicación y todavía no existía la televisión, en su exilio londinense, Freud concedió una entrevista, estaba enfermo, que fue difundida por la BBC en su programa Famosos en la Radio. Ese capítulo se emitió al terminar el año 1938, el 27 de diciembre. El cáncer en la garganta de Freud había avanzado mucho, por lo que hablaba muy lentamente, lo operaron muchas veces de la garganta y moriría 9 meses después de la emisión. Lo que sigue es un testimonio de Freud explicando su vida para la BBC cuando le quedaba muy poquito tiempo de ella misma. Comencé mi actividad profesional como neurólogo tratando de dar alivio a mis pacientes neuróticos. Bajo la influencia de un viejo amigo y con mi propio esfuerzo, descubrí algunos hechos nuevos, importantes, sobre el inconsciente de la vida psíquica, el rol de los impulsos sexuales y más. A partir de estos hallazgos se desarrolló una nueva ciencia, el psicoanálisis, una parte de la psicología y un nuevo método para el tratamiento de las neurosis. Él subraya ciencia. Tuve que pagar caro este poco de buena suerte. La gente no creyó en mis investigaciones y consideró a mis teorías ofensivas. La resistencia fue fuerte y tenaz, pero al final tuve éxito, con discípulos y construyendo la Asociación Psicoanalítica Internacional. Pero, decía Freud, la lucha aún no ha terminado. Es la voz crepuscular de Sigmund Freud. De un científico alemán exiliado en Londres, Luis Alberto Spinetta. La mirada de Freud se llama este tema furioso. Para el tratamiento de su cáncer en la garganta, Sigmund Freud consumía un anestésico muy de boga en su época. Se llamaba cocaína. Este tema de Spinetta habla sobre eso, la mirada de Freud. ¿Es la mirada de un cocainómano en los retratos? En alguna era Argentina estaba llena de pósters en los hogares progres con un retrato de Freud y una frase que decía: todo lo que me gusta es ilegal, inmoral o engorda. No hace falta ni evaluar la importancia del psicoanálisis en la historia de la humanidad, ni el impacto que han tenido sobre el inconsciente colectivo las investigaciones de Freud y sus discípulos, incluyendo allí a Lacan.
Solo el oscurantismo que devino primero del momento en que la iglesia, y eso ocurrió en el medioevo, empezó a ser cuestionada por la ciencia, y los distintos oscurantismos de las distintas eras podrían explicar a aquella gente que sin tener demasiada idea de qué se trata, tiene un concepto prejuicioso sobre el análisis. Incluso personas muy cultas, cito a Jorge Luis Borges, creía que el psicoanálisis es una especie de religión. Puede haber sido una ironía. Pero se trata de una ciencia, no de una religión. Y entre ciencia y religión, en verdad puede haber encontronazos. En una era se solucionó con la hoguera o la Inquisición, el encontronazo. Más adelante, en eras en apariencia más civilizadas, en que reina el insulto y la ferocidad, la negación de la ciencia por parte de los que no tienen ni idea es todo un asunto. Si hiciéramos un paseíto por el rock argentino, por la historia, escuchamos a Spinetta con la mirada de Freud y vamos a Charly García, encontramos otra ironía al respecto. Freud ha arruinado todo, como Internet, dice Charly García. Que a propósito, tuvo muchos encontronazos con la psiquiatría, no con el psicoanálisis, en muchas etapas de su vida. Por ejemplo, cuando lo declararon enfermo mental para darle de baja en el ejército argentino. Por ejemplo, en sus internaciones. Muchos choques con la psiquiatría, pero no confundir el psicoanálisis con su raíz médica con la psiquiatría. Como son palabras que tienen un mismo origen, la investigación de la psiquis, de la mente humana, hay quienes no distinguen en categorías diferentes: psicología, psicoanálisis, psiquiatría. Carreras distintas, títulos distintos, saberes distintos. Y sin embargo, tal vez un solo patrón: ayudar a aliviar la salud mental de la humanidad. Así que en la ciudad de Buenos Aires, donde Villa Freud está un poco alicaída y donde no hay ningún monumento al genio, tal vez es un asunto para pensar. En un momento en que hay mucha gente que se mueve más por sentimientos que por impaciencias del pensamiento. La Tabaré. Psicoanálisis.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Carlos Polimeni en la tarde de la Radio de las Madres de Plaza de Mayo. 14:26 ahora. Hemos celebrado a nuestra manera, hemos recordado a nuestra manera la figura grande de Sigmund Freud. El 6 de mayo de 1856, hace 169 años, venía a este mundo el papá del psicoanálisis. Así es, Carlos, qué necesario, ¿no? El psicoanálisis para algunos que notoriamente les falta un poquito de terapia. Sí, un poquito de análisis, tal vez, ¿no? De autoanálisis, Sin, ¿no? sin que sea obligatorio, por otra parte, pero... Sirve. Pero sirve, es una herramienta. Ir a escucharse un poquito lo que uno... Y revisar, sobre todo, ¿no? Porque la base del psicoanálisis es revisar para poder modificar, ¿no? Es verdad. Y los traumas, que uno puede traumarse y resignifica. Y hablar y tener a alguien que lo escuche y que se pueda dialogar, ¿no? Bueno, a veces de algo que es traumático, pero que es muy pequeño, a vos te queda anudado para siempre, de los siempre de tu vida, algo muy doloroso, y después cuando vas a terapia y desanudás aquel trauma, te das cuenta que te alivia haberlo podido revisar porque no era tan terrible como te marcó en esa primera infancia. O sea que es muy necesario poder entender que los humanos nos traumamos, que los humanos tenemos deficiencias de salud mental, todos y todas, y que es muy loable poder encontrar herramientas para subsanar aquellas cuestiones que fueron por ahí más retorcidas en un momento y que en el momento que te puedes analizarlas se pueden relativizar. Lo que podríamos denominar las heridas originales, ¿no? Que subsisten y existen por más que nosotros hagamos como que no. Claro, negar no. O tendamos a negarlas, claro. Hay que trabajar sobre eso. Hay muchas formas de hacerlo, cada uno encontrará la suya. Negar, viste, que te da mala salud. Exactamente, porque todo reaparece en algún momento y de alguna forma, e incluso muchos de los dolores físicos, esto no es nuevo, es más viejo que... Lo dice Freud. Que el queso, digamos, ¿no? Tiene su antigüedad. Los dolores físicos a veces son producto o consecuencia de los dolores psíquicos, como las enfermedades en tantos casos. Más adelante en el programa vamos a conversar con Valeria Correa. Valerita Correa. Valeria Correa es una integrante de Las Piel de Lava, ¿no? Lava, la última va es de Vale, ¿no? Porque Laura y Vale son Lava y Piel son Pilar y Elisa. Valeria Correa está presentando en el Malva Caigan las Rosas Blancas, es la nueva película de Albertina Carri, en donde ella es Violeta, una joven directora de cine que alguna vez hizo junto a un grupo de amigas una película amateur de porno lésbico, y debido a aquel éxito ahora es contratada para hacer una porno mainstream. Está extraordinaria Valeria Correa en esta nueva película de Albertina Carri que se está proyectando en el Malva, y vamos a hablar de las ideas de este personaje Violeta sobre los sistemas de género cinematográficos y sexuados no le permiten llevar adelante la filmación y termina huyendo, como esto un poco que la semana que viene también vamos a hablar con el director de tesis sobre una domesticación del libro de Camila Sosa Villada, que ella también sostiene que ella es una traba sistematizada por un mainstream local y que quiere huir porque lo que tiende a hacer ese mainstream es como lavar la invisibilización de un montón de otras condiciones
de posibilidad que tienen los travestis trans o las travestis trans, que no es igualitario o inclusivo para una sociedad más justa y equitativa. Al contrario, esto es lo que predomina, yo con ellos voy a hacer el futuro. Bueno, un poco lo que viene a proponer también la película de Carrie es preguntarnos por qué siempre los más vulnerables, las que tenemos menos privilegios, somos las que luchamos por los derechos, y por qué no los que tienen los privilegios nunca se los cuestionan, ¿no? ¿Por qué el que tiene el privilegio siempre está como que no sabe qué hacer con el privilegio, en vez de cuestionarse y decir, yo estoy un montón acá, no sé si esto lo merezco, debería repartirlo un poco mejor, ¿no? Y bueno, eso es un poco el mérito y la oportunidad. Si vos te basás en tu propio mérito o sos un multiplicador de oportunidades. En eso está Caigan las Rosas Blancas, la nueva película de Albertina Carri, pero además Valeria Correa es parte de Las Piel de Lava, que están con Parlamento martes y miércoles a las 20 horas hoy en el Teatro Picadero, y que ya hablamos en otras oportunidades que Parlamento es la apertura de una investigación performática y sonora sobre los discursos políticos contemporáneos en el marco de una residencia de hartos. Bien, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, hay una teatralización, una escenificación de la vida de la política pasible en otro planeta, de ser revisada, sí, en otro planeta. Escuché a Camila Sosa Villada, tan áspera como hermosa, tan inteligente como locuaz, hablar sobre las batallas culturales perdidas en el último tiempo y la necesidad de dar batalla con el lenguaje, con la comunicación. Con la palabra. Las batallas de la palabra, un tema freudiano, psicoanalítico por excelencia, si se lo piensa un poco. Más adelante en el programa tendremos a la música Florencia Ruiz, que está celebrando este fin de semana, este sábado, con un espectáculo en el Galpón B, los 25 años de carrera y la enorme cantidad de discos, 15, que fue publicando durante ese tiempo. Empezó casi que artesanalmente, pero un descubrimiento, un japonés que estaba en la Argentina, que la escuchó y amó su música porque la ponían en un lugar físico, exactamente, derivó en un éxito impensable. Ha hecho 10 giras por Japón en los últimos años, hay animes y programas de televisión con sus canciones, mientras en la Argentina sigue siendo una artista independiente, rodeada del afecto y el cariño de muchísima gente que valora el costado volado, si se quiere, de su obra. Nos vamos a las calles de la ciudad de Buenos Aires. En este día rarísimo, el paro de transportes a nivel nacional afecta un montón la cotidianidad de la vida en la gran ciudad, de tal manera que hoy parece un feriado, pero no, es un día de paro y de protesta contra las políticas económicas de Javier Milei. Martín Suárez, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Carlos? Marina, buenas tardes, compañeros. Bien, nos vinimos aquí a Avenida Rivadavia el 1800 porque la vida continúa, y a metros de la entrada de la Cámara de Diputados, más o menos a las 15:30 aproximadamente, va a haber una multitudinaria manifestación y también radio abierta de varias organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos, que están en contra de la baja punibilidad en menores de edad. Una discusión que se va a dar puertas adentro a partir de las 4 de la tarde, con los bloques de la oposición y el oficialismo, que trajo esa propuesta de bajar a 14 años la edad de punibilidad. Son al menos 3 proyectos, Carlos, que proponen reformar el Código Penal juvenil para que los chicos sean juzgados como mayores a partir de los 14 años. La jornada de rechazo incluye una radio abierta, también aquí en las puertas de la Cámara Baja, la participación de músicos, artistas, una jornada organizada por la Mesa de Articulación de la Niñez. En la previa de esta jornada hablamos con María Elena Nadeo, que es la secretaria general de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que apuntó a los pobres argumentos del gobierno nacional de Javier Milei para bajar la edad de punibilidad. Básicamente intentan dar respuesta al proyecto del Ejecutivo Nacional para bajar la edad de punibilidad de los pibes y ampliar todo el sistema represivo a la franja etaria de 13, 14 y 15 años de edad. Desde la Mesa de Articulación de Niñez, desde la PDH, desde todas las organizaciones de infancia, venimos luchando en contra de la baja de edad por muchas razones. Primero, porque en realidad los delitos graves a los 13, 14 años son excepcionales. Afortunadamente han venido bajando, descendiendo en su volumen a lo largo de estos 20 últimos años. No es cierto que han aumentado, no es cierto. Hubo un estancamiento durante la pandemia, abandonamos la pandemia, hay un nuevo ascenso de la criminalidad callejera, pero esto es en general
después de una baja muy fuerte producida en la pandemia. Ese ascenso del año 22-23 es utilizado por Javier Milei, por Julio Libarona, para argumentar que la delictividad está creciendo. No es así. Bueno, son falaces, ¿no? En definitiva, los argumentos del gobierno nacional y también de parte de la oposición. Obviamente la derecha agrupada, amotinada en este tema, ahí está el PRO, la coalición cívica, parte de la Unión Cívica Radical, que insiste en bajar la edad de punibilidad de nuestros pibes y pibas para que sean juzgados como personas mayores a partir de los 14, a lo sumo a partir de los 15 años, que es uno de los proyectos que también está en disputa. A partir de las 15:30, entonces, aquí en las puertas de la Cámara de Diputados, en Avenida Rivadavia 1800, radio abierta y también jornada artística en contra de la baja de la punibilidad. Carlos. Gracias, Martín. Abrazo grande, ¿eh? Hasta luego. Martín Suárez reportando algo de la actividad en las calles de la ciudad de Buenos Aires. Ayer, cuando Bruno Arias, aquí al aire de la radio, cuando le preguntamos si él había avisado a su grey de seguidores en las redes sociales por la cantidad enorme de mensajes que ingresaron en el WhatsApp de la radio, el 11 32 000 530. Durante su visita dijo, no, yo no ni avisé, y era verdad, ni lo había hecho. Después publicó material sobre su presencia en el programa, pero su respuesta es que todo el mundo está escuchando la M530. Es una respuesta que vale por su elocuencia para graficar una cosa, ¿no?, que ocurre en el mundo de la cultura, del arte y el espectáculo, que es la enorme cantidad de gente, de todos los palos, más los otros palos que escucha la M530, que está pendiente, que sigue su programación, que nos privilegia con su apoyo. Así que, en nombre de toda la radio, muchísimas gracias por hacerlo. Este viernes 9 de mayo, en Clásica y Moderna, reabierta un sitio histórico de los espectáculos musicales en una librería en la ciudad de Buenos Aires. Marcelo Bocanera y Ana Moraitis llevarán adelante un espectáculo. Las entradas están a la venta por PlateaNet. Por un lado, Bocanera tango con Víctor Lacear en arreglos y guitarra, y por otro lado, tangos griegos con Paula de Obando al piano. El piano de Clásica y Moderno. El que Facundo Ramírez nos dijo que él mismo fue a comprar con un dinero que puso Sandro, una vez que visitó el lugar y le pareció que el piano no estaba bien. Hay varios intérpretes argentinos, Patricia Malanca y compañía tienen un show al respecto, Ana Moraitis otros, que exploran la vertiente griega del tango. Daniel Melingo, otro de los que ha explorado esa relación, lo que se llama el género rebético en Grecia, la música de los griegos que no nacieron en el propio territorio, configura una música de resistencia. Cualquiera que escuche los tangos griegos, esta es Ana Moraitis, de una familia con ancestros griegos. Notará fácilmente el puente, como se nota fácilmente el puente entre el tango y el fado, la música de Portugal, o el tango y el flamenco, la música del sur de España. Es que fado, tango, rebético, flamenco son géneros de raíz y por ende hoy músicas de resistencia a las invasiones bárbaras. Así que a lo largo del programa vamos a sortear un par de entradas para este viernes 9 de mayo a las 21 en el centro de Capital Federal, en la avenida Callao. Los que quieran participar y por ende disfrutar de estos repertorios no tienen más que whatsappear con nosotros.
Somos destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. Yo voy a contar el tema de la batalla cultural. El presidente de la Nación habló de batalla cultural en el Foro Económico de Davos. Hay un 50% que tiene que ver con la batalla cultural. Pero es parte del cambio cultural, ¿no? Se solicita con suma urgencia sangre del tipo resistencia para la batalla cultural que se encuentra en terapia intensiva. ¿Qué es la batalla cultural? Cultura es la sonrisa. No dejes que nos venzan. La batalla contra las imposiciones culturales hegemónicas la libramos todos sumándonos al Club de Oyentes de Carlos Polimeni por una mínima contribución mensual. Obtené descuentos, promociones, beneficios, participá de sorteos y regalos. Entrá al Facebook del Club de Oyentes de Carlos Polimeni y seguí los pasos. Sumate, juntes en la misma sintonía. Club de Oyentes de Carlos Polimeni. Somos Radio AM530. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Necesitamos la energía para vivir. Aprendamos a cuidarla. Ingresá en edenor.com/consumo. Seguí nuestros consejos para disminuir tu consumo y ahorrar en tu factura. Seamos conscientes. Valoremos la energía. Edenor, 30 años de energía argentina en evolución. Las palabras del Papa Francisco explotan en nuestros cuerpos como bombas de sabiduría. Sus deseos son toneladas de amor para los que menos tienen. Él enfrentó a los mismos mercaderes que Jesús echó del templo y les habló desde el corazón sangrando por ver tanta miseria humana. Sufre por todos los pueblos del mundo, empobrecidos, bombardeados, hambreados, y se acerca para abrazarlos y bendecirlos como en su último viaje. Las acciones del Papa Francisco nos unen más allá de políticas y religiones para afrontar una lucha que, como él dice, nadie se salva solo. Eve de Bonafini, siempre viva en nuestros corazones. AM530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. La radio de Eve. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530. Somos Radio.
Hace como un cuarto de siglo que esta pregunta anda dando vueltas por cierto inconsciente colectivo de la música en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué hace Florencia Ruiz? ¿Hace una música etérea, volada? Siguiendo la lógica de Víctor Hugo Morales, habría que preguntarle, barrilete cósmico, ¿de qué planeta bajaste? ¿Qué universos tenés en el cerebro? Lo que sí está claro es que se trata de un estilo musical propio, con sus propias reglas y características. Rock, pop, música experimental, el tango en el pasado, el folclore en derredor. Lo que está claro es que este sábado 10 de mayo, en Galpón B, que queda en Cochabamba 2536, a partir de las 8 de la noche, Florencia Ruiz festejará sus 25 años de carrera con un recorrido por todos sus discos. Todos sus discos son no menos de 15 y un vendaval de invitados. Son no menos de 30 los invitados a participar. Florencia, ¿cómo va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Gracias por haber dejado por un ratito los ensayos. Sí, la verdad que fue un delirio de días de ensayo, no, pero hoy justamente no, mañana ya sí. Acá es parte de tu trabajo con el Mono Fontana, el mítico tecladista de Luis Alberto Spinetta y una especie de maestro y guía. Sí. Y además un amigo, un compañero, ¿no? De todas las cosas, a veces cuando me dicen del Mono me acuerdo o tengo presente, qué sé yo, la vida cotidiana, ¿no? Más con él o de lo que a él le gusta mucho la pintura, ¿no? Entonces, cosas que te dice o alguna anécdota que me cuenta. Creo que aprendo más de esas cosas que de cosas específicamente, ¿no? De la música. Bien, el seleccionado de intérpretes que te va a acompañar de alguna u otra manera va contando también esta carrera, por decirlo de alguna manera, esta trayectoria, sí, la mitad de tu vida prácticamente. Sí, pues yo podría haber como elegido un camino de, bueno, quiero tocar estos temas y elijo músicas y músicos o lo cuento con la gente con la que toqué. Mi amigo Nacho Mayota, por ejemplo, que es el primer guitarrista con el que toqué, es fletero ahora. Tiene un flete. Otro también es barman, no sé, como esas cosas, o trabaja en una cocina. Y bueno, estoy muy contenta de que volvieron a tocar. Los proletarios de la música, digamos, ¿no? Sí, todas las personas que nos dedicamos medio a estas cosas somos bastante del proletariado, así que... Pero bueno, ellos, varios de ellos ya no están más, como no pertenecen al circuito de la música, ¿no? Tu forma de proletariado es ser profesora o maestra de música. Sí, ahora cada vez menos proletariado, digamos, como muchas cosas... Bueno, eso lo hablaba con mi hijo que es bastante, bueno, tiene 13 años y es medio rebeldón, que yo le decía esto, ¿no? Que si bien había muchas cosas que yo no conocía, ¿no? Como esperar un colectivo que no llegara nunca cuando empecé a laburar maestra rural, ¿no? Como sí estaba acostumbrada a los colectivos del conurbano, que bueno, perdés uno y estás 40 minutos, pero otra cosa es eso, que no pase nunca o que venga en una situación deplorable o cosas que, bueno, medio tremendas, que creo que estuvieron buenas y sí, me las dio la docencia, me dio... Y también formar parte de un colectivo, ¿no? Toda esa cosa gremial que extraño muchísimo, que ahora ya no... Si bien trabajo en estudio urbano, trabajo en distintas situaciones de institución, al no trabajar más en la escuela pública, ¿no? Que tiene esa cosa del compañerismo, de las colegas, viste, que son espectaculares. No me olvido nunca una vuelta, trabajaba en Ituzaingó, teníamos un show acá en Palermo y se alquilaron un colectivo las maestras. ¿Tus compañeras maestras? Mis compañeras maestras jardineras. ¿Se alquilaron un colectivo para venir a verte? Se alquilaron un colectivo, el colectivo anaranjado que conocemos, y no lo podíamos creer, ¿no? Como que vinieron todas. Era un jardín muy especial porque
Tiene 16 salas de jardín. Es muy grande y un ocupa... universo. Sí, se llama Jardín Achalay, 901 de Ituzaingó. Qué lindo. Es espectacular porque ocupa como un cuarto de manzana en un lugar, donde la naturaleza brilla, ¿no? Damos clases muchas veces abajo del árbol. Y se alquilaron un colectivo, por ejemplo. Esas cosas, sí, en los 25 años de disco las tengo muy presentes, ¿no? Utilizaste 3 veces la palabra compañera o compañerismo. Y sí, porque cuando después ya se pone mejor en algún sentido la vida de que podés estar más tiempo en tu casa o ayudando a gente a hacer sus canciones, trabajando siempre, pero bueno, es todo ese universo que tenés que dejar de lado y se sufre. Yo el último laburo que tuve fue acá en Constitución, en un jardín también, muy, muy buena experiencia, tremenda, donde... qué sé yo, viste, tenía una alumnita china que había venido de China, no hablaba nada, lo único que decía era dulce de leche, ¿no? Y un día apareció el padre, ¿no? Que hacía mucho que ella no lo veía, ella decía, China, Taiwán, muy leco, ¿no? Decía esas cosas. Estaba esperando que yo llegara y se peinaba, ¿vieron? ¿Se acuerdan de esos espejitos que dan como en las piñatas chiquititos así? Y se miraba en ese espejito y se peinaba con un peinecito para cuando llegaba yo que decía seño canción, ¿no? Como no hablaba nada, lo único que decía era eso y dulce de leche. Y un día aparece el padre de la nada, como aparece directamente en el jardín, en la escuela. Y acá en Capital los jardines están adentro de la escuela en general, de una escuela primaria. Y los chicos todos aplaudían, viste, con un fervor. Y el tipo gigantote, un chino así, lloraba, ¿no? Se desarmó, lloraba, porque era una cosa tremenda. Esas cosas son tremendas. Yo me volví a mi casa en bicicleta llorando también, porque no lo podía creer la escena, ¿no? Sí, eso, bueno, pero la vida es así, te pone caminos y tenés que elegir. Estaría re bueno poder elegir todos los caminos. Estaría muy bueno. Estoy mirando la lista de músicos que van a tocar con vos este sábado 10 de mayo, entre otros Ariel Minimar, El Mono Fontana, Facundo Guevara, Andrea Álvarez, algunos de los muy famosos y los muy profesionales, Liliana Vitale, ¿no? Liliana, sí, que siempre es y fue mi ídola. La quiero muchísimo a Lili. Por su forma de cantar, por su apuesta a la independencia como parte de la familia. Yo tenía como me encantaba el disco que habían grabado, que grabaron con Lito, que después me enteré que lo habían grabado con Lito, yo no sabía en ese momento, de tango, ¿no? Cantaban unos tangos tremendos. También había canciones, me acuerdo que estaba Laura Bach. Mujer Argentina, me parece. Creo que se llama así, sí, creo que se llama así. Que en realidad después me contó que era un tiempo que no tenían, como, no tenemos laburo, no tenemos nada que hacer. Calculo que eran los 90, medio el menemismo, todo eso. Y Lito dijo, bueno, tenemos el estudio acá vacío, hagamos un disco. Los Elefantes, estudio al que has ido a grabar para la televisión. Sí, digamos, sí, y grabé también con Lili ahí. Has tenido, y Liliana cantó una canción tuya, además. Sí, pero y la grabó también ahí. Ni siquiera, vos sabés que su disco, que es alucinante, ese disco, el último disco que hizo Lili, que se llama Pistas, lo grabó en el patio, ni siquiera entró al estudio. ¿Y ella sabía que la canción que eligió grabar de toda tu obra, 15 discos, son 150 canciones mínimo, era una canción improvisada por vos en un estudio? No sabía. Después... es más, no sé si alguna vez se lo dije. ¿Cómo improvisaste esa canción en el estudio? No, lo que pasa es que me habían prestado el maestro Cuculeli, me pongo de pie, un luthier muy increíble. Acá en Buenos Aires, en Argentina, una gente que hace guitarras tremendas. No es el caso de esta guitarra, es una guitarra china, pero bueno. Y el maestro Cuculeli me prestó una guitarra de 7 cuerdas. Le dije, no, le pido por favor que no, porque ya sabía que me iba a meter a mí en la cabeza que tenía que tener una guitarra de 7. Y yo había heredado una de Sinesi. De Quique Sinesi. Y ya estaba contenta. Pero bueno, es bastante trucha esa guitarra, entre comillas. Cuculeli, no, se la voy a dejar, no, por favor. Bueno, fue una discusión y fui a grabar las voces de ese disco Aullido y en el estudio Ford,
porque bueno, el disco lo pude grabar en el estudio de un amigo, pero las voces era difícil, muy difícil porque es un departamento, se metían mucho los ruidos de arriba, de abajo, y cantar es otra cosa porque también para los departamentos a veces tenés que pegar un grito y no, hay que mantener la paz entre gentes. Y fui a grabar ahí y estaba así, bueno, esta es una guitarra de 6, ¿no? Y empecé como a hacer esto y viste, y bueno, y la grabé. Hacelo acá de vuelta. No sé si me sale porque es una guitarra de 6 esta. ¿Y estabas como arrodillada ahí? Sí, porque, no es que estaba arrodillada, los micrófonos le apuntaban a la boca de la guitarra, claro. No a mí. Yo estaba con la típica posición de profesora de guitarra de conservatorio. Que lo sos también. Que claro. lo soy, y bueno, en esos momentos siempre saco esa carta, porque tengo que grabar y me pongo en posición. ¿Pero improvisaste todo ahí? Sí. ¿Es una canción que tenías en el cerebro y te salió? No la tenía, pero bueno, hay varias canciones que hice así en casi todos los discos, porque, bueno, también es un juego, ¿no? A ver, mostrarnos. A ver si me sale. Tampoco es que estoy haciendo una locura, ¿no? Hago más o menos siempre lo mismo. Pero a veces aparecen, ¿no? Cosas... A mí nunca me convocó mucho la canción de amor, te diré, nunca. Y quizás porque nunca presté atención, no soy romántica. Viste que hay gente que sí, que es más. Yo no estoy, no sé, no. Vivís en otro planeta. Y qué sé yo, no sé. Y justo era una época que cumplíamos 20 años con mi marido de relación. Sí, de novios, qué sé yo, de convivencia, no me acuerdo. Y en ese momento. En ese momento. Okay. Entonces estaba como pensando esa situación, no sé cómo fue. Y entonces a veces pasa, ¿no? Que está como muy claro lo que querés decir. Tampoco... Bueno, Lili le cambió un poco la letra. Ella dice, abro mi cuerpo para sentir. Y yo digo, bueno, abro mi cuerpo para decir que el viento de adentro quiere salir, ¿no? Ella le cambió un par de que está bueno también, me pareció que estuvo bueno. Yo insisto en mi tesis spinettiana respecto a toda la relación con eso. Sí, quizás es... Bueno, este tema creo que dura 1 minuto 38, ponele, en esa grabación. Sí, no sé, quizás Spinetta tiene más ideas él, ¿no? Tiene más ideas, no sé si... No sé, pienso yo. En el aire, ¿no? No estoy hablando de ni una imitación, sino de la influencia de lo que flota. Sí, es que me parece que todas las personas también tenemos algo de él. Recién llegué acá y estaba Daniel Ballester, un periodista que quiero mucho, bueno, de esta casa. Sí, que vino a verte acá a los estudios. Sí, qué personaje. Y me habló, bueno, de la vieja Barrios y ya me empezó, ¿no? Y ya...
El no. amigo y asistente de Spinetta durante mucho tiempo, que acaba de morir. Claro, y él fue a la despedida, ¿no? Y me contó de esa escena. Y yo pienso, claro, todas las personas estamos como empapadas, ¿no? O por una época u otra, o quizás... O unos músicos, vos tocás con el Mono Fontana y Claudio Cardone, el Topo Cardone, que Sí, durante mucho sí. tiempo fueron dos de los tecladistas de Sí. Spinetta. Bueno, Cardone fue el que más tocó. Hay un montón de asuntos ahí dando vueltas. Florencia Ruiz tenía que ir este año a Japón, sería su 11ª gira por Japón. Uy, el otro día que mi hijo escuchó, ¿por qué, mamá, dijiste? Y no fue porque su hijo empezó el secundario y quiso estar presente, porque ir a Japón Por suerte, de hoy gira hoy significa no me está escuchando. 3 meses, ¿no? Hoy se fue con unos amigos a ver un partido por el paro, no tenía escuela, así que sí, porque te hacen trabajar muchísimo. Yo los amo igual, los amo con toda mi alma, pero... A los hijos. No, Sí. a los japoneses. No, y al hijo también. Lo que pasa es que Los que lo hacen trabajar Los mucho son los japoneses. y los hijos te hacen trabajar muchísimo ambos, yo digamos. pienso que más los japoneses, ¿podés creer? Parece mentira, pero es así. Quiero graficar esto, si las giras duran 3 meses y 7 días, te has pasado 30 meses de tu vida mínimo Sí, más o menos 2 meses duran. en Japón. Más O o bueno, menos. ponele, te has No, pasado años en Japón. Sí, y además es alucinante que no sé si ustedes conocen, pero si viajaron a Japón es como que llegas ahí y te parece que ya estuviste, no sé cómo explicarte. Bueno, vos sí. Sí, pero es que es muy Vos ya amoroso estuviste. y muy amistoso el asunto. No es que llegás a un lugar y es raro, hay ciertas cosas que son raras, digo, los edificios, que te puede sorprender. Yo creo que no, que para mí no sorprende porque ya la globalización y todo lo que hemos visto, las 5 esquinas que cruza todo el mundo y todo eso ya. ¿Y cuando es suena tu conocido. música en un programa de televisión en Japón, o en la radio en Japón, No, o en sí. un anime? Mira, una cosa sí que me pareció muy gracioso fue que me mandaron. Todavía existe algo que es muy gracioso. Y es en esa zona de Shinjuku o de Shibuya, que es esa zona donde... Shinjuku, qué linda fonética. Es que Shinjuku es como el centro, pero que tiene que ver con la City. Es Tokio, pero que tiene que ver con la City. Siempre está el Jardín Imperial, la Casa del Emperador, ¿no? El Palacio de no sé cuánto. Sí, hay mucho árbol, mucha cosa. Además de los bancos y la guita y todo el mundo trajeado, qué sé yo. Y después está Shibuya, que es todo el centro comercial y, bueno, siempre hay estaciones y millones de gente y todo eso. Pero pasan como si fuese un colectivo que tiene 2 pizarrones, en ese caso son pantallas, y pasaban... Temas tuyos. No, tema mío, sino la publicidad de la telenovela que yo hice la música y sonaba un tema mío. Y una mía diciendo, filmando... ¿Cuál es Flor, esa novela? Esa se llama Kokoroga Pokitone. Kokoroga Pokitona. Sí, ¿Y cómo es la canción tuya que suena en la telenovela? Eso quiero saber. Kokoroga en la telenovela japonesa. Sí, me están pidiendo que tocara todas cosas que no toco hace 1000 años. Lo que pasa es que es bastante bizarro como te explican los personajes, ¿no? Y este es un chico que decide hacerse homeless y quedarse en la calle, pero bueno, obviamente no dura ni un segundo en la calle, porque ya viene alguien y lo rescata. Como Entonces,
más. Muy bonita. En Japón hay una costumbre del público que cuando se conmueve mucho no aplaude, ¿no? En general el público depende mucho la zona, ¿no? Por ejemplo, el norte, que están los verdaderos japoneses, son los Ainu. Los menos occidentales, digamos. No, y la gente como de verdad, como, no sé cómo decirlo, como es el pueblo originario. Como sería el norte argentino. Como sería el norte argentino, algo así. Es gente más retraída, bueno, de repente hace 30 grados bajo cero, porque ya está todo tipo cercano a Siberia, se pone medio, a mí me encanta, es la zona que más me gusta. Japón tiene varias islas, es la isla del norte. La ciudad capital es Sapporo, seguramente conocen. La cerveza, sí. ¿Y ahí se quedan callados? Y ahí se quedan callados. Ya al sur, todo eso, la gente lo que sea está como bailando, pero siempre los ojos cerrados. Ahí hay una cosa como de... que es raro, ¿no? Porque en general, yo cuando toco sí cierro los ojos, pero cuando voy a ver a alguien me gusta ver, no sé, y ahí sí cierran más. Pero hay mucha diferenciación, que sea un país tan chiquito entre, no, eso es nor-noreste, eso sur-sur. Eso es Okinawa, sí, son universos sí, distintos. Sí, ¿Tocaste en Hiroshima, en Nagasaki? Sí, toqué en Hiroshima varias veces. Hiroshima en japonés, ¿no? Hiroshima, sí. ¿Y cómo es la sensación? Mira, tocamos varias veces en distintos lugares como bien otra cosa, ¿no? La última vez que fuimos a tocar fue hay un señor que tiene un taller que hace tatamis, que son los pisos, y también, bueno, lo utilizan en la construcción, en las casas, en todo. Y era re fan de mi música, pero re fan, y le pidió a la manager, no sé cómo fue, bueno, llegó a la manager, y por favor que toquemos ahí. Y como decirte que esta calle, un poquito más transitada, poner un Irigoyen, una de estas, y el local daba a la calle, y ahí puso todas sillitas, un montón, y era bastante gracioso, ¿no? Porque estaba su mamá, que tenía unos 90 años, sentada en un sillón, y atrás estaban haciendo como si fuese un asadito para no se llama asadito, pero algo así. A lo mejor era pollo teriyaki, qué sé yo, no sé. No me acuerdo el nombre, tengo muy mala memoria, pero sí, van tirando como distintas verduras y carnes y se va haciendo. Es una comida típica de ahí. Depende de la región también qué es lo que le ponen. Si esta región es pescado, en la otra región es pollo, en la otra región es carne roja, en la otra región es caballo, que también eso es fuerte, pues yo explico, como cualquier cosa, pero caballo no puedo comer, digo, es como comer a mi perro, ¿no? Bueno, y esa vez que fuimos a tocar, fue una cosa increíble, una emoción que no podíamos creer directamente. ¿El espíritu de Hiroshima es distinto? El espíritu para mí sí, y por ejemplo, la madre de este hombre, que ya era un hombre grande. Hay que ver Rapsodia en agosto de Akira Kurosawa. Ay, vos sabés que no la vi. Mírala. Muy buena. Cuenta eso, la relación entre tres generaciones. La película, perdón, decime. No, las tres generaciones, me acordé por la abuela que es sobreviviente entonces de Hiroshima por su edad, de la bomba atómica del 6 de agosto. Sí, varias veces he conocido gente que... Exacto, y cómo ese impacto en esa generación es distinta de la subsiguiente y distinta de la tercera generación. Como ocurriría acá con nuestro holocausto, las abuelas, los hijos y los nietos. Si lo pensamos un poco. Nos colgamos con Japón porque Japón es un tema. Perdón. Pero Florencia ha cantado si en Portugal, en Francia, en España, en Cuba, en México, en Chile, en Uruguay, además de tener su público en la Argentina, por quien no la conociera, ¿no? Sí, bueno, pero siempre pasa lo mismo, nadie es profeta en su tierra. Parece mentira. ¿Vos sos más profeta afuera que acá? Es así. Y es un poco así, es así, ¿viste? Yo no me olvido de esto, las primeras veces que fui con mi hijo, era chiquito, y él me decía, te vas a trabajar, porque claro, si yo me bañaba, me ponía simplemente una camisa, que es lo que hago cuando voy a un show. Y sí, acá hay que hacer todo, ¿no? Vos haces todo. La decisión de tu pelo blanco, que debe llamar la atención en todas partes, supongo, ¿no? Pelazo, como salido de una fábula medieval, digo yo. No, ahora tengo todo el pelo blanco, pero siempre tuve desde... Bueno, mi hijo también tiene un par de canitas, cosa que, como me dijo Gillespie, es muy bueno eso. Porque, bueno, significa que es un pelo bueno, entre comillas, no sé.
Creo que es algo de familia, no lo sé bien. Mi hermano también es canoso, yo desde chica, desde antes de la secundaria ya tenía mi pequeño mechón que se fue apoderando de todo el coso. Pero sí, acentúa tus canas, lucir tus canas a los 47 años, sí, desde antes, mucho tiempo antes. Claro, antes, por ejemplo, cuando trabajaba en alguna escuela multitudinaria, que trabajé 1000 veces, llamaba por algún motivo, ¿sabes quién soy? Que tengo el pelo blanco, y quizás tenía 18, 19. Ah, sí, ya te ubiqué. Porque llamaba en otro turno, o había pasado algo, me olvidé algo, siempre. Lo que quiero decir, nunca hablamos del pelo de nadie acá, pero combina con tu música. ¿Puedo decir? No que sé. Para mí es como la música de una película medieval que nadie filmó todavía. Bueno, buenísimo. A lo mejor en el medievo japonés, no lo sé. Hace muchos años que fui a tocar a Estados Unidos porque uno de los discos se editó allá, y Luz de la Noche se llama, del año 2010, y iban en un colectivo y se me acercó una señora y me dijo, vos no te preocupes, porque en unos años este pelo gris es moda, te lo digo yo. Me gala. Y estaba tipo con un blazer, así como vestida terrible, ¿no? Y yo le dije, bueno, me dijo, vas a ver. Y se bajaba del colectivo y me decía, vas a ver. Y yo le digo, bueno, bien, mortal. Eso terminó ocurriendo. Como las cosas viejas a partir del Eternauta, supongo, ¿no? A nosotros nos gustaron siempre y ahora hay una revalorización de eso. ¿Cuál es tu hit? Mira, creo que el tema que grabamos con Claudita y con Andreita Álvarez, con Claudia Cinesi y Andrea, creo que es el único, me parece. A veces, qué sé yo, fue bastante gracioso porque ese tema tampoco lo había compuesto para mí. Me llamaron unos productores para preguntarme si quería componer para tipo una especie de bolsa de composiciones. Y yo dije, mira, nunca hice algo así, porque... Bueno, voy a probar. Y por eso fue que hice ese demo de esa canción y se lo mostré a Claudita y a Andreita. Sí, grabamos. Y después cuando yo pensé que lo iba a volver a grabar. Dos integrantes de las formaciones primigenias del rock concebido solo por mujeres, como Maleta de Loca, en un caso Viuda, Hija de Rock and Roll, Rouge, etcétera, en los años 90. Así que quedó así esa canción, pero yo, de haber sabido que con esa grabación que esa grabación de demo iba a quedar en el disco, quizás hubiese pensado un poquito más la letra, ponele, un poquito. Que me quedó siempre lo mismo, porque fui a grabar lo de mi amigo Lupis, le mando un beso, pero no tiene ventanas y hacía un calor que era desesperante. Entonces toqué una vez y me fui. Y quizás algo de eso, ¿no? Como la presión del calor y de no tenía ventilador, pobre, un momento tremendo. Y no sé, me salió ese tema. Y todo es así, son como pequeños momentos casuales que quedan después para siempre en tu obra. Sí, yo creo que lamentablemente sí. Porque me hubiese gustado, ¿viste? Y por eso... Ahora que estoy haciendo un disco nuevo, lo estoy haciendo bien a conciencia, ¿no? No digo que me esté saliendo bien. No, pero es buena premisa, bien a conciencia. Sí, podríamos hacer un programa que se llame Bien a conciencia. Sí, después lamentablemente se va como construyendo con el día a día de la vida, ¿no? Porque, no sé, por ejemplo, le pedí a un amigo cantar y me mandó un teclado y un sinte. Por decirte algo, ¿no? Como que no cantó, tocó el teclado. Pero bueno, van pasando esas cosas que yo a la vez las acepto, porque si a él le parecía que estaba mejor tocar el teclado y decirte, porque yo voy a pensar que no. Bueno, le mando un beso a Hugo Fatoruso, lo amo. Ah, tu amigo es Hugo Fatoruso. Sí, lo amo, por eso le voy a bancar siempre toda, pero... quiero decir que la señora acaba de ser telonera de Fernando Cabrera. Sí, otro amigo que... y Leo Maslía, están pasando cosas del otro lado de la banda oriental. Sí, vos me decías, no sé quién me cargaba, que si, a ver si era uruguayo. No. A lo mejor, claro, tenés una dosis de uruguayés y otra de japonés. Para nada. Uruguaya nada. ¿Y por qué? No. Cabrera, Fatoruso. Se dio, por eso Maslía. Te digo que también pasa eso, que yo quizás no lo tenía tan pensado eso y apareció y buenísimo, me subí, ¿no? Como me subí pero lo demás sí, lo estoy pensando y lo estoy trabajando y estoy también trabajando distintas ideas que creo que, bueno, después de 25 años está bien. Por ejemplo, este disco con el que arrancamos, el disco que grabamos con el Mono, esta canción, Los Peces, que sonó,
Sí, yo le mandé a él una moto con un CD con un montón de canciones. Y nosotros nunca hablamos por teléfono, nunca habíamos, como pasaban 10 años de tocar y nunca habíamos hablado por teléfono, nada, nos encontrábamos como, bueno, a tal hora te paso a buscar, chau, 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 chau. Y o sea, tocas y no ensayás, no te ves, no comés, no te tomás un café, nada. No, lo que pasaba es que nos comunicamos por un Facebook que yo tenía medio falso, que me había abierto Flop a mi amiga para manejar como una especie de página de Facebook, no sé qué. Entonces él me escribía ahí, te espero a las 7, ponele, así. Y entonces, bueno, cuando nos propusieron hacer un disco, porque se cerraba el estudio al pie y qué sé yo, y bla, 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 y nos daban un precio muy bueno, yo le digo, ¿por qué no vamos? Grabamos, y unas alumnas filmaron, que son profesionales de eso, pero bueno, yo les había hecho un intercambio de clases por esa filmación, y quedó increíble, y bueno, al final el disco también se editó en Japón, bueno, tuvo no sé qué. Y antes de tocar, después que armamos, me dice, tengo la lista de temas. Y había 6 temas nuevos. Le digo, pero estos temas, ¿de dónde salieron? Me dice, no, estos temas me los pasaste en el CDS. Y yo le digo, sí, pero yo no sabía que íbamos a tocar. Entonces es muy gracioso porque, bueno, hay una drill, yo empecé como, bueno, ¿cómo era? Y entonces él me decía, bueno, corre, ¿no? Bueno, así o asá, mientras probábamos sonido, bueno, medio que por eso, las letras ahí, otra cosa, sí, bueno, se lo agradezco mucho. Después en un momento yo digo, el riesgo que todo disco tiene que tener, porque realmente era increíble, como eran temas que él los tenía bien claros, pero yo no había 2 que sí, que los tenía más escuchados, pero que no los había estudiado. Yo soy re estudiosa para tocar con él, si yo sé que tengo que tocar con él, y yo me encierro a hacer dedos, lo que se dice hacer dedos, 1500 horas. A practicar, a ensayar. Sí, pero de todo estudio, porque sé que si en un momento el tipo está acá y se va a otro lado, y yo lo tengo que acompañar, porque yo le hago como de pared. Yo estoy ahí, trun, y él va volando. Entonces yo no me puedo correr, no puedo pifiar en nada. Sí, digamos, soy yo la que tengo que como generar, ¿no? La mesa donde apoyarse. Bueno, como estás en la radio y estamos en la radio, gracias por escuchar. ¿Hace cuánto? Sí, hace 25 años que nos conocemos de la radio, ¿no? No, antes te diría. Yo siempre te escuché, pero este programa lo escucho prácticamente todos los días de la vida. Por eso, ya que estás en la radio, no estás escuchando, increíble. Pero estás de este lado. Vos sabés que mi vecina Marta también le voy a mandar un beso, pues seguro que está escuchando, y mi abuela. Un beso a Marta. Marta en Almagro, ¿no? Sí, Marta, ella bueno, creo que es santiagueña, pero... ¿Nos escucha Marta? Sí. No, tanta gente, ¿no? Yo hoy caminé por la calle, por una avenida, me encontré con tanta gente que decía... Estás llegando tarde a la radio. A las 2 empieza, yo iba a una farmacia... ¿Querés cantar un hit ya que estás en la radio? La radio vive un hit. Los hits a tu modo. Sí. No sé qué decir de mis hits. Son bastante misteriosos, pero bueno, igual los quiero. Voy a tocar el de Andreita de Coso. Uno de los misteriosos los quiere. Y si
Parece Gracias, puro Flor. fruto del trabajo cuando se explica, pero es magia y la magia no se explica. Florencia, gracias por haber estado aquí. Muchísimas gracias por estos años de compañía, lo valoro muchísimo, me emociona mucho y estar en esta radio no es un emblema de la independencia realmente, así que muchas gracias. Compartimos las independencias este sábado 10 de mayo a las 8 en el Galpón B, Cochabamba 2536, un recorrido por una trayectoria única, una fiesta con Florencia Ruiz y sus amigos en la música. ¿Quién está pensando así? Cada paso es no. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque podés pagar tus servicios, porque tenés beneficios en comercios adheridos y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Roberto Caballero en la mañana de la radio.
Dirigente histórico, productor agropecuario argentino, ustedes lo tienen muy bien. Eduardo Bussi está al otro lado de la línea para comentarnos cuál es su mirada sobre este anuncio que hizo Milei sobre la vuelta de las retenciones. Y yo le puedo decir desde esta prestigiosa radio, avísenle a Milei que los productores van a liquidar lo justo y lo necesario, que no espere un tsunami, un montón de dólares porque haya confianza en la economía argentina. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Las tardecitas con Polimeni tienen ese no sé qué. ¿Viste? Y a las 15:28, después de un momento etéreo, ¿no, Marina Glesser? Fue japonés el momento, nos fuimos a Kioto. Ojalá haya sido así, al menos con la imaginación, que es lo que proponemos. Por ahí nos dimos una vueltita por un país tan intrigante para nosotros, tan distante y sin embargo tan importante y castigado al mismo tiempo. ¿Cómo seguimos ahora? Seguimos con lo que te había dicho al comienzo del programa, que es que vamos a hablar de Caigan las Rosas Blancas, que es la nueva película de Albertina Carri, y de la obra Parlamento. De ambas actúa con todo su despliegue de talento Valeria Correa, al que tenemos el gusto de darle la bienvenida a Somos Radio, la M530, la radio de Madres, la radio de Bebo. Hola, Valeria Correa, Marina Glesser y Carlos Polimeni. Te saludamos en este martes 6 de mayo. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo andan? Bien, un gusto saludarte. Sobre todo Igualmente. Estuvimos hablando de Caigan las Rosas Blancas, esta Violeta, que es una joven directora de cine que alguna vez hizo junto a un grupo de amigas una película amateur de porno lésbico, y debido a ese éxito la llaman para un mainstream del que va a escapar, ¿no? Un poco sin spoilear, pero para contar de qué va la peli, que se está proyectando en el Malva los viernes a las 22:30. ¿Cómo llegaste a que Caigan las Rosas Blancas, esta nueva peli de Albertina Carri, que ya la temática es wow, para esta época, rejugada? Una locura, total. La película es una locura espectacular. La película empieza como con un epígrafe que dice, dice, imaginamos o perdemos, algo así, o imaginamos o morimos, ¿no? Y yo me quedo con eso, como me parece que habla mucho de la película, que tiene como una imaginación vastísima. Y sí, es como con unos paisajes que, bueno, hay que entrar como con paciencia, ¿no? Porque no venimos muy entrenados en esos tiempos, en esos paisajes, en esas imágenes, en ese tipo de relatos. Y bueno, nada, eso yo me encanta de la película, lo celebro muchísimo. Albertina nos llamó primero a mí y a Laura Paredes para que estemos como unos meses entrenando a las actrices, ¿no? Porque lo necesitan, son unas grandes actrices, pero como para entrar en un código entre ellas, ella, nosotras, bueno, trabajar.
y ya una vez ahí en medio del trabajo dijo, ay, hay dos papeles para ustedes. Entonces ya estábamos como adentro de la cosa y de repente dijimos, vamos a actuar también, buenísimo. Qué bueno porque Sí. me gusta particularmente el cine de Albertina Carri, a mí me gusta particularmente el cine de Albertina Carri y sobre todo esta temática de directora porno lésbico. Te Sí. vi en el afiche chapando ahí con la Violeta, ¿no? Imagino que es. No, con Violeta es Carol Amino, que es la directora, y entonces yo estoy chapando con Laura Paredes, mi mejor amiga, con la que... Es fácil chapar con una mejor amiga, ¿o no? Más o menos, era como chapar con mi hermano, ¿viste? Ay, qué feo. Era medio raro, pero fue divertidísimo, sí, un rodaje de lo más divertido. Claro, me imagino que ustedes que se actúan todo y después de 2 décadas, ¿no? De actuarse todo y como decís, mejor Sí. amiga, que a mí me encanta esa categoría porque me remite a algo muy de la infancia. Es Tal mi mejor cual. amiga. Mi mejor amiga. Como abordar estos mundos que imagina Albertina Carri, que propone imaginar en estos tiempos donde hay poca chance de imaginar algo porque todo lo concreto es muy pesado, medio yunque. Me pregunto el abordaje de este mundo lésbico, que esa alteridad es difícil de digerir en algo que ha sido como revancha reaccionaria y misógina a esa ola feminista de la que fuimos parte, Vale, juntas, ¿no? Sí, tal cual. Sí, mirá, me parece que ahí la película, digo, no soy crítica de cine, pero bueno, estoy ahí desde adentro, y entonces ya la vi varias veces, y también Albertina me parece icónica en nuestro cine, ¿no? Por los movimientos que hace dentro de lo establecido, ¿no? Total. Es como, yo cuando vi Los Rubios, ¿no? Y tenía 18 años, dije, ¿qué? Sí. Porque estaba un poco seteada, como todos, bueno, hablamos de la dictadura, es algo solemne, que nos duele, que nos lastima tanto. Yo era chiquita y veía las películas que pasaban en la tele, la historia oficial, los lápices, y me iba a dormir a la cama llorando, bueno, todo eso, ¿no? Total. Entonces de repente fui a ver esta y dije, mirá, se puede hablar del tema jugando con unos Playmobil y un poco innovando desde la estética. Claro. Bueno, cambiando un poco también el relato hacia otro lado. El relato oficial, claro. Exacto, y acá, en relación a lo que vos decís, Marina, como de la época y lo que tenemos que representar o decir o responder, que nos toca, obvio, acá es como que ella pega un salto, como que dice, bueno, sí, hice esta película de lesbica porno antes, que para su momento era como algo que no existía antes, y ahora, en vez de quedarme ahí sosteniendo esa bandera, bueno, pego un salto de imaginación, me da la mierda en el relato y no me hago cargo de esa bandera, yo ya la planté, sería, ¿no? Ahora voy para adelante. Me parece que ella hace ese movimiento y uno queda ahí medio, siempre corriendo atrás, ¿viste? Punta de lanza, desmalezando lo que viene adelante. Es muy interesante esa perspectiva que le pones al, bueno, yo esto ya lo dije, no me voy a quedar lamentando porque ustedes hacen como que no lo dije, voy a seguir marcando un poquito el camino hacia adelante, aunque tenga que desmalezar y bancarme los pinchazos porque está todo lleno de malezas. Un Tal poco cual. hago puente de Caigan las Rosas Blancas de Albertina Carri, que le digo a la audiencia que está escuchando que está los viernes a las 22:30 en el Malva, con la función que se hace hoy y mañana en el Picadero a las 20 horas, que es Parlamento, que también invita a imaginar en otro punto, por ahí más distópico, en otro planeta, esto que se repite, que es statu quo, digamos, o es que es algo establecido de una manera y que ustedes proponen darle otro tipo de vuelo o de lectura. Sí, bueno, gracias. Viste que es más difícil hablar como del trabajo propio en ese sentido. Es lo que nosotras, o sea, también ahí yo siento una identificación en el sentido de forma de trabajo. Claro. Nosotras trabajamos hace 20 años juntas, ¿no? Entonces también, si no imaginamos, morimos. Como que, en el sentido de que si nos repetimos, la obra que hicimos antes fue Petróleo y fue un hit, y estuvo buenísima. Pero nosotras necesitábamos sí o sí dar un salto al abismo, un poco para reencontrarnos, medio como una pareja, que decir, bueno, no sé, si no nos vamos de viaje, mi amor, aunque sea a Chapalmalal un fin de yo
Chascomús. No sé de dónde vamos a rascar todo el año. O sea, total. Entonces, no, con Parlamento, con Piel de helado y Parlamento un poco nos pasó eso. Dimos como un salto en la ficción, algo que nunca habíamos hecho, y una cosa distópica en el teatro. En el teatro hay de todo, ella se hizo de todo. Pero sí como que fuimos a un terreno que sí, yo no conozco ninguna obra con una estructura parecida a Parlamento. Parlamento es un loco, ¿viste? Es un loco. Y la gente reentra y es una comedia tipo Petróleo, o sea, es como una de reírse ahora mismo. Entonces nos da mucha alegría porque algo que no es para nada convencional termina siendo algo con lo que empatizás igualmente. Qué bueno que puedan llevar al teatro esta manera de reírnos un poco de todas estas realidades que nos aquejan, ¿no? Que es esta permanente persecución o hostigamiento a lo que propone ser distinto, o por lo menos dar una luz hacia imaginar otra cosa, un mundo más habitable, un mundo mejor o algo más justo. Sí, estar un rato ahí ya riéndonos todos, viendo teatro, al mismo tiempo, riéndonos de nosotros mismos y sin ironizar, ¿no? Pero como pudiendo pensar un poquito por arriba de la realidad misma. Es como un recreo en este momento que lo valoramos un montón, imagínate. Qué lindo. Si uno piensa, buenas tardes Valeria, Carlos Polimeni, ¿cómo va? En cómo actuar una senadora o una diputada, hay muchos ejemplos y es fácil llegar a una conclusión de cómo se actúa, es pura actuación. Y eso está claro. Ahora, recién hablaban sobre las escenas sexuales lésbicas, qué divertido, qué sé yo. ¿Cómo se actúa el sexo en cine? ¿Se actúa? ¿Con qué pruritos o tabúes se aborda el asunto? Es buena la pregunta, es todo un tema, como que siempre sale eso en las charlas, ¿no? ¿Sos actriz? ¿Hiciste alguna vez? A mí me tocó hacer un par de películas con escenas así. Por suerte siempre con buena gente, con buenos directores, y entonces hay como un consenso previo y todo pactado, entonces está todo bien. Yo en esos contextos lo que yo creo es que hay que estar en la situación lo más, no sé cómo decirlo, ¿no? Todo suena poco al límite, pero digo lo más de verdad posible, porque después se ve todo, ¿viste? Como cuando éramos chicos que veíamos en las novelas esos besos que eran sin lengua. Sí. Que decís, no te creo, chapá. Claro. Bueno, un poco en las escenas más jugadas de alto voltaje creo que es lo mismo. Creo que hay que mandarse como a divertirse en esa, porque después eso es lo que se transmite y uno como espectador está viendo y creo esa intimidad, que todos en algún punto tenemos intimidad, y es algo que es muy loco de ver en pantalla grande. Es muy hermoso también, como entregarse esa belleza, sacándole el prejuicio. Nada, los prejuicios igual no es fácil, ¿no? Es todo un tema y no es para cualquiera. A mí en particular en su momento me copó, qué sé yo. Sí, yo supongo eso de que no es para cualquiera, ¿no? Como hay profesiones o vocaciones que tienen ciertos protocolos, un médico que atiende a enfermos terminales, un psicoanalista que trabaja con el dolor ajeno, un periodista que no debe revelar sus fuentes y sabe más de lo que cuenta, etcétera. En el caso de actores o actrices que se besan o tienen escenas de sexo con otras personas en una telenovela, en una obra de teatro o en un cine, debe haber un modo de actuar propio de la profesión y un protocolo, porque se juega con materia muy delicada. Es linda la palabra entrega, que recién Vale la usaba, y de creer, ¿no? De entregar y de creer, porque tenés que contagiarle eso al espectador también, y es lindo, y además tiene mucho que ver con el verosímil, con lo que pasa de verdad en una escena erótica, ¿no? Que claro. Sí, y también a qué proyecto uno está entregado, pues, claro. Depende de la dirección, si va a haber lo voy a decir así, si va a haber un director que es un pajero o un tirano, que los hay, Valeria. No te pregunta, que está lleno de teatro, inclusive. Que los hay. No te voy, digo que no. Pero si estamos todos en una y el clima es de vamos todos en esta,
por supuesto que sí. Digo, pasa más por ahí, ¿no? En el Lo de la cine entrega. y en el Claro. teatro como en la vida, Carlos. En el cine y en el teatro como en la vida. Es verdad, Marina, vos has protagonizado en el cine, incluso estás en afiches En pelotas. desnudos importantes, y yo quiero preguntar al respecto de eso, ya que lo que No, está hablando. ¿Hay un límite? Una actriz, un actor puede decirle al director o al productor, che, yo no, eso no. Bueno, Vale recién decía que sí, que es una cuestión también muy personal, el pudor hacia dónde lleva, ¿no? Vale, el pudor personal hasta dónde, incluso como y el pudor, y dramaturgo. también es como, jodete, no te voy a dar esto. O sea, tratame bien. Y entonces, listo, vamos con todo. Es Hay lindo. algo de eso. Es lindo, sí. Después es un trabajo, uno hace lo que pactó, pero no, hay algo de esta entrega, no sé qué pensás, Marina, que uno también la sostiene cuando está todo bien del otro lado. Si no, estás ahí agarrando un poquito y diciendo, esto me lo guardo, no te lo mereces. Sí, claro, uno va... Cualquiera, ¿no fui por las ramas? No, es lindo escuchar esto porque bueno, es de la intimidad de una actriz que Tal a cual. veces no se da mucho en entrevistas y que es cercana y es muy lindo de escuchar. Pensaba también vos en tu rol, también dramaturga, Valeria Correa, y también docente, como formadora, ¿no? De pibes y pibas por ahí que van a estudiar teatro con vos, si se plantea esto un poco en el ámbito taller teatral, ¿no? Se debe plantear estos miedos, ¿no? Hasta Sí, dónde... porque cambió la época, Claro. ¿no? Digo, más allá de las escenas de, no sé, de alto voltaje, como un poco yendo más a todo, cambió la época, ¿no? Entonces, para bien, digo, en esto que nombrabas como el feminismo y el cambio de cabeza, y entonces hablamos cuidado. mucho. Sí, aparte como, che, ya la docente, el docente que maltrata, no va. No va de ninguna manera. O sea, ¿a quién se le ocurre que uno va a estar quedándose en un lugar donde un docente te maltrata y encima le estás pagando? Como, ¿a nombre de qué? Realmente no va. Y todo el tiempo lo nombramos como diciendo, ¿se acuerdan cuando era así? Era es así. buenísimo, porque nosotras lo teníamos naturalizado. Así es. Unos capos totales que medio te maltratan. Entonces ahora sale mucho ese tema, pero como algo relajado, algo como un feo recuerdo, pero que está bueno recordar porque sigue habiendo, No, está ¿no? bueno Es un porque espacio en tirano. algunos lugares de la industria del entretenimiento, de la industria del espectáculo, la explotación de los cuerpos de las mujeres, el maltrato que eso significa, la reducción de las mujeres y de los varones bien dotados físicamente a ser solamente aparatos del deseo ajeno, no solo es una constante, sino que además es un negocio muy fuerte. La lucha del feminismo ha llevado los parámetros hacia otros lugares, está claro, el avance de la sociedad también, pero sigue habiendo lugares donde... Sí. donde esto ocurre, y es bueno subrayarlo, ya que se puede hacerlo, sobre todo para prevenir y para que los espectadores sean conscientes también de sus propios consumos y sus propias responsabilidades, así como el que va a un zoológico o va a un circo colabora con la explotación de los animales, el que consume cierto tipo de productos colabora con la indignidad que hay detrás. Sí, muy cierto. Vale, qué bueno que Piel de Lava tenga 20 años, esto lo remarco cada vez que hablo con alguna de ustedes, porque trabajar en esa grupalidad que decís, el grupo se tiene que renovar, tiene que volver a fantasear todos juntos, tiene que ir para todos para el mismo lado y todo eso, también habla de que ese clima de época que podrían tener esas 2 décadas de Piel de Lava puede contagiar de nuevo a esta grupalidad que es la sociedad argentina, así que no dejen de hacer teatro. No queremos dejar ni pensamos hacerlo. Che, les quería hacer una invitación. Estoy haciendo otra obra que se llama Plot. De un dramaturgo, director joven y retalentoso, prolífico, se llama Valentino Grisuti. Y es una obra donde transcurre en un rodaje de una película. Así que recontra viene a la charla. Y bueno, tiene así como una atmósfera lynchiana, digamos, ¿no? Y bueno, estamos los domingos en el Espacio Callejón a las 20 horas, también reinvitados. Bueno, wow. Viernes a las 22:30 en el Malva, Caigan las Rosas Blancas de Albertina Carri. Ahí ves a Valeria Correa. También la ves martes y miércoles en El Picadero a las 20 horas con Parlamento y su grupo y su compañía Piel de Lava. Y ves los domingos Plot, sobre una atmósfera cinematográfica y de David Lynch, que está en el Callejón los domingos a las 20 horas. ¿Es así?
Es así. Bueno, Vale, te queremos agradecer mucho este ratito que conversaste con nosotros. Te deseamos la mejor función hoy también. Un beso muy grande a las pibas. Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Chau, chau. 15:45 ahora, ¿no? No quiero subrayar lo que es obvio. Florencia Ruiz, una carrera de música independiente, liderando sus proyectos, mujer y empoderada a través de la canción. Piel de lava, 4 mujeres, 20 años haciendo teatro, cine y alrededores. Albertina Carri, una carrera entera. Mujeres que hacen su obra más allá del tutelaje posible del resto de la humanidad. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Estimados oyentes de la radio de las madres, les habla Juano Villafañe para invitarlos a ver La Celebración. Una comedia cargada de humor y poesía que propone un encuentro entre amigos debatiendo en torno al arte, la política, la vida, los oficios y los sueños. Una reunión mágica que debe iniciarse una vez que lleguen todos los invitados. Todos los viernes a la hora 20 en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Entradas por boletería y por alternativa teatral. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Ética, poder y tecnologías, redes sociales e inteligencia artificial desde el sur global. El nuevo libro de Verónica Sforzin, ganador del premio ensayo Pensar Nuestra América con categorías propias. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. El sabor que te acompaña es Café Bantú, el aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Tienes un mensaje nuevo. Camilo García cambia de horario, pero no de estilo. Cada sábado a partir de las 11 te cuenta qué pasó en la semana como solo él sabe hacerlo. Minutos contados. El repaso veloz de una semana feroz. Minutos contados. Sábados a las 11 en el aire de AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Somos Radio. AM530. La batalla no es solo política. La batalla es cultural. Y 50 horas, comunico a los oyentes de la radio que convocamos más temprano para el sorteo de entradas para ir a ver este viernes 9 de mayo el espectáculo de Marcelo Bocanera y Ana Moraitis en Clásica y Moderna, que las
entradas son 2, se las ganó Betty de Congreso, DNI 189, nos comunicamos con vos. Betty, el espectáculo es a las 9 de la noche en la avenida Callado 842 en el centro de la capital federal. Y hecho esto, nos vamos rumbo a la voz de nuestro columnista Carlos Grande, presidente del Partido Solidario de la provincia de Buenos Aires y director de formación docente permanente. Carlos, buenas tardes, ¿cómo va? Carlos Grande, ¿cómo va? Buenas tardes, ahí estás. Hola, ahí, Carlos, ¿me escuchás? Ahí te escuchamos, sí. Bien. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Marina? ¿Cómo está nuestra audiencia? Y hoy, bueno, en nuestra columna de la semana quería pensar en dos dimensiones el debate de lo cotidiano, ¿no? Por un lado, el sentido de recuperar una conversación sobre lo colectivo, sobre la solidaridad, sobre la soberanía, la argentinidad como un modo identitario de nuestro pueblo, ¿no? Con esta serie El Eternauta que nos tiene a todos cautivados, y que por el otro lado, bueno, el topo del Estado, en la antípoda, ¿no? Jamoncito, el devenido ahora, podríamos decir, en escarabajo, que con sus políticas anarcos capitalistas vienen por todo, ¿no? Con su modelo de supremacía individual, con su modelo de transferencia fenomenal de los recursos a la mínima expresión concentrada del poder económico. Y sobre esto quiero detenerme unos segundos, Carlos. Digo, el plan de ajuste de Milei sigue como en una constante, reduciendo el consumo, haciendo caer la producción. Como contracara a esto, sigue habiendo suspensiones y despidos de trabajadores y trabajadores, particularmente en el ámbito privado, pero también en el Estado. Se sigue con la idea de cerrar dependencia, de prescindir de trabajadoras, y por otro lado quieren apurar esa reforma laboral que es interesante, ¿no? Porque la UIA ahí juega también su rol en este modelo, quiere un nuevo contrato productivo, así lo dicen. La receta capitalista, y en particular con esta variable que nosotros venimos diciendo neoliberal de las 4M, ya lo dijimos varias veces, esta vieja idea de creer que si le va bien al país será recortando los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Cierro, Carlos. Creo que sí hay que hacer un nuevo contrato, ¿no? Pero ese contrato debe ser un contrato social, un pacto con nuestro pueblo, donde pongamos en la centralidad eso que nos conmueve, Malvinas, lo colectivo, nuestra cultura nacional y popular, pero en una perspectiva latinoamericana, recuperando la memoria histórica, las políticas de derechos humanos. Ellos, ya lo sabemos, son como la nieve, son como los escarabajos, vienen por todo. Nosotros, en cambio, seguiremos resistiendo, tendremos que seguir organizándonos para recuperar la esperanza y la ofensiva política, y por eso decimos siempre fuerte que nadie se salva solo en esta lucha, Carlos. Perfectamente, todos de acuerdo al respecto, todos nosotros de acuerdo al respecto. Gracias, Carlos. Abrazo a todos por ahí. Carlos Grande ayudándonos a pensar. Hablando de poco un todo, o de todo un poco. Reflejo de Pavlov tengo con La patria no se vende. Suena la música y conecto. El sol del 25 viene asomando. Me recuerda a Hernán Greco. Y es justo decir que entonces estamos invitándolos, a los que tengan ganas y posibilidades, a nuestro almuerzo del 25 de mayo. Almuerzo con comida patriótica, con locro. Ese día en el Club Lusuriaga, Club Social Lusuriaga, un restaurante del barrio de Barracas. Hacemos ahí la segunda función de esta temporada de nuestro espectáculo La patria no se vende. En la misma ciudad que soñamos con recuperar para el campo de lo nacional y popular, en el simbólico sur de la ciudad, en el barrio de Barracas. Es un espectáculo de radio, café, concert, con una pantalla gigante, con música en vivo, en que repasamos la historia para tratar de entender el presente y soñar con un futuro mejor. Ahora que gobiernan los vendepatrias, nosotros creemos que la patria no se vende. ¿Cómo vender el aire? Aunque podrían arreglárselas. Ya dividieron la tierra y la vendieron a los mejores postores. Así que las entradas están en venta en Alternativa Teatral y son más que accesibles. Si tienen deseos, el 25 de mayo, locro de por medio, nos vemos, nos escuchamos y tenemos la experiencia de un espectáculo como si fuera la radio, pero cara a cara.
La utopía es una isla lejana. No llegaremos nunca hasta ahí. Pero qué lindo soñar que sí. Un día como hoy, hace 110 años, nacía el genio de Orson Welles. No hay cómo pensar en Orson Welles y pensar en su genialidad. Figura central del teatro de su época, figura importantísima de la historia de la radio y el autor de la película más importante de todos los tiempos, del Ciudadano Kane. En 1938, él era un pibe de 23 años. La adaptación al código de radioteatro de La Guerra de los Mundos de Welles, es decir, el libro que inspiró a Oesterheld para hacer El Eternauta, hizo que Orson Welles provocara un estallido único en la historia, una estampida de miedo de los radioescuchas que se perdieron el final, que aclaraba que esto era una ficción y que creyeron que era verdad su experimento radial. Hacer una conexión desde los estudios centrales de la radio en Nueva York a distintos lugares de Estados Unidos donde supuestos corresponsales móviles reportaban una invasión alienígena. Este es el audio original de aquello que provocó una crisis de pánico en una sociedad más inocente que la actual, que creía que lo que decía la radio era la verdad. En lo que sería el preludio de un contrato con una empresa muy grande de cine que le ofreció hacer 3 películas. La primera de ellas sería Ciudadano Kane. ¿De qué trató El Ciudadano, esa obra maestra? Del montaje, de la inspiración, de la historia del cine, del dueño de una cadena de diarios en Estados Unidos que siente que es el dueño del mundo y que puede manipular toda la realidad. Primer experimento, demostrar que la gente es demasiado cándida y puede creer que lo que dicen los medios es verdad. Resultado, un estallido de pánico en Estados Unidos y su lenta elevación hacia la fama eterna. Este es el audio original. Son actores. Aquel joven talentosísimo, reitero que tenía 23, era una estrella del teatro. Amaba Shakespeare. Haría después 2 películas sobre Shakespeare, una sobre un libro de Kafka, otra sobre Don Quijote de la Mancha. Esa no la terminaría. Un corresponsal está transmitiendo la aparición de un objeto raro. El público que ingresa acá, a la transmisión que no escuchó antes, creerá que esto es un programa de noticias y que lo que está ocurriendo en vivo, que no es un actor en el estudio al lado. Y entonces se provocará un gran malentendido que para algunos, con el talento de Welles, le posibilitó a él mismo convertirse en una figura de renombre. Después el macartismo haría que prosiguiera su carrera en Europa. Y el retorno se concretaría con una película llamada Set de Mal, que tiene el plano secuencia inicial más importante de la historia del cine. Mientras tanto, sus romances con Dolores del Río o con Rita Hayworth. Mientras tanto, su elevación a un ícono de la historia del arte. Pero de no haber mediado la radio y sus ganas de experimentar con la credibilidad de los medios de comunicación, Orson Welles nunca hubiera sido Orson Welles. Su voz no hubiera sido una de las voces más reconocibles de la historia de la humanidad y el cine se hubiera privado del Ciudadano, aquella crítica al dueño de un imperio mediático que cree que puede imponerle, críticos mediantes, periodistas cómplices o no, al mundo que su mujer, que es una mala cantante de ópera, es la mejor cantante de ópera de todos los tiempos. Orson Welles murió en 1985 a los 70 años. En la historia de los medios de comunicación y del arte gestado por Estados Unidos se trata de
un número 1 de todos los tiempos. Según el Instituto Británico del Film, el director de cine más importante de todos. Nosotros estamos despidiéndonos. Hasta mañana, Marina Glesser. Pues sí, hasta mañana, Carlos Polimeni. Muchas gracias a la audiencia por estar ahí. Nos vemos, nos escuchamos.